Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Esto es DTV Noticias. Mi nombre es Magali Arens y vamos con los títulos. Debate sobre teletrabajo en Punto Género. La diputada Claudia Ormachea dijo que entraron 14 proyectos de distintos sectores. La diputada, secretaria de la Comisión de Legislación del Trabajo, explicó los puntos a debatir entre los distintos proyectos de teletrabajo en su participación en Punto Género anoche en DTV. Debate sobre teletrabajo. Hoy y mañana se reúne la Comisión de Legislación del Trabajo. Desde las 3 de la tarde, diputados y diputadas recibirán a representantes sindicales para tratar las problemáticas de cada sector. Mañana participarán representantes del Poder Ejecutivo. Un derecho que dignifica a todos. La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano invitará a la ministra Bielsa. El viernes acordaron invitar a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y además elaborarán una agenda en común con el eje principal en la situación habitacional del país. Discriminación en una red de colegios. La diputada Mara Brauer dijo: recibimos denuncias de todo el país. Anoche, en Punto Género, la diputada contó la cantidad de denuncias de violaciones a los derechos de los estudiantes que recibieron. Hay denuncias de violencia física hacia los chicos, dijo. Recién lo anunciábamos, a partir de las 3 de la tarde, hoy comienza el tratamiento en comisiones de esta ley del teletrabajo, del home office, lo que nos sucedió a casi todos los trabajadores de todas las actividades en la pandemia. Y ayer, en Punto Género, con nuestra compañera Mariana Carvajal, la diputada Ormachea pudo contar un poquito de qué se va a tratar y que hay 14 proyectos presentados. Hoy a las 3 de la tarde también habrá invitados y serán los dirigentes gremiales de la CGT, de la CTA, de la CTA Autónoma, incluso de muchos gremios más vinculados al teletrabajo. Pero vamos a escuchar qué adelantaba la diputada anoche junto a Mariana. Entraron a la Cámara de Diputados 14 proyectos de distintos sectores. En realidad te podría decir que en un punteo de los 14 no existen diferencias que no podamos conversar, acercar y poner una puesta en común buscando el mejor instrumento para trabajadoras y trabajadores. Así que tenemos muchos puntos en común que tienen que ver con la necesidad de que sea algo voluntario, que sea por escrito, que sea reversible. Ese es un tema, ¿no? Que pueda ser voluntario. Totalmente, debe ser voluntario y debe ser voluntario por escrito. Y además también tiene que poder ser reversible. Si el trabajador o trabajadora en un determinado momento quiere volver al sistema presencial, tiene que poder hacerlo y la patronal, la empresa, tiene que darle las condiciones para que así sea. Y yo quiero aclarar algo. En el proyecto nuestro, nosotros hablamos de trabajo, de trabajador o trabajadora, no de teletrabajador o teletrabajadora. Bien. Es una modalidad. Y digo esto porque es importantísimo que se entienda que el trabajador o trabajadora en esa modalidad tiene los mismos derechos que un trabajador o trabajadora estando en forma presencial. Justamente la diputada conversaba sobre los dos ejes principales que trazan a todos los proyectos y que se trata, en primer lugar, de que el trabajador tenga esta posibilidad del teletrabajo de manera voluntaria, es decir, que pueda volver al trabajo presencial si así lo desea. Y en segunda instancia, que se respeten todos los derechos laborales que ya tienen todos los trabajadores de manera presencial. Estos dos aspectos son los que cruzan de manera transversal todos los proyectos, pero claro, también hay
hay opiniones de los sindicatos que están convencidos de que, más allá de una ley común, tiene que haber un anclaje en cada actividad y eso debe tratarse con cada uno de los convenios colectivos de las distintas ramas productivas. En ese sentido, habló Hugo Yasky, que además de legislador es el titular de la CTA, y escuchamos sus palabras. Creo que preservar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a mantener la plena vigencia de las leyes que resguardan el trabajo y por otro lado también mantener los vínculos que hacen a la construcción de los colectivos sindicales. Claro. Procurar que el teletrabajo no sea como lo pretenden utilizar en algunas experiencias. La más clara es la de el famoso modelo Silicon Valley, donde el teletrabajo implica una relación asimétrica absoluta del individuo con la empresa, sin ningún tipo de registro ni de mediación colectiva de ninguna índole. Es decir, el teletrabajo en ese caso significa la vulneración de todos los derechos de sindicalización y creo que esa es una de las cuestiones que nos interesa preservar, la pertenencia y la práctica efectiva del derecho sindical por parte de todos los que estén involucrados dentro de esta modalidad. La cuestión de género, la mujer tiene una doble carga sobre sus espaldas cuando el trabajo se hace en el domicilio, en el hogar, porque se le superponen las tareas del hogar con las del trabajo. Y por otro lado, se suele, lo hemos visto con el caso de los docentes últimamente, claro, que de pronto tuvieron que adaptarse a esta modalidad, se suele vulnerar el derecho a la desconexión digital, es decir, el derecho que tiene cualquier trabajador, sea hombre o mujer, pero en el caso de las mujeres todavía más vulnerable, porque es más permeable a ese tipo de exigencias. Se suelen vulnerar los derechos al descanso. Exacto. Ahí lo escuchábamos al diputado Yasky entrando en detalle de todas las variables que se deben tener en cuenta a la hora de poder legislar el trabajo que hacemos desde casa, el trabajo que hacemos desde la computadora, todos los trabajadores, desde el ámbito público hasta el ámbito privado. Durante la pandemia hemos sido, llevados a esta modalidad de trabajo que hoy comienza a tratarse a partir de las 3 de la tarde. Y si bien hay algunas diferencias entre los 14 proyectos presentados hasta el momento, hay una gran coincidencia de base. De eso nos hablaba el diputado Cantart y lo escuchamos. Este es un tema muy importante que la cuarentena específicamente lo ha puesto más de relieve, pero que ha tenido ya diversos intentos de tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación desde hace casi algo más de 12, 13 años, ¿no? Y confiamos que en esta oportunidad, sobre la base de los proyectos presentados, que son alrededor de 14, 15, solamente en la Cámara de Diputados, en los que a priori vemos que hay un altísimo nivel de coincidencias y confiamos que después de esta reunión informativa y fruto de la discusión que comience a darse en el seno de la Comisión, podamos alcanzar los consensos necesarios para emitir dictamen y luego enviarlo al recinto. Hay temas que va a haber que abordar en la discusión, si vamos a legislar, por ejemplo, exclusivamente en el ámbito del derecho privado, o si también va a abarcar el tema de las relaciones en el ámbito público. Hay temas que son muy diferentes en este tipo de modalidad, como es la sindicalización, porque no hay trabajadores presentes en el establecimiento, entonces es un tema que también hay que ver cómo se garantiza obviamente las libertades sindicales en un marco, una modalidad diferente. Y después hay algunos temas que indudablemente son complementarios en la legislación, en los diferentes proyectos. Casi todo se habla de la voluntariedad, es decir, no hay posibilidad de que haya una prestación a través del teletrabajo, sino está el acuerdo del trabajador y el empleador, pero también tenemos situaciones que habría que
que poner en discusión de si contemplarlas, que son las situaciones excepcionales como las que estamos viviendo en este momento. Mucha letra, mucha tela para cortar en este proyecto y nosotros habíamos tenido la oportunidad de conversarlo con Yasky en algún momento y recién lo escuchábamos también, que es necesario contemplar una perspectiva de género para esta situación. Bueno, ¿por qué? Porque muchas de las mujeres que están en casa trabajando desde su computadora están también cuidando a sus hijos o están también haciéndose responsables de las tareas del hogar, que sabemos claramente recae en la mayor parte de los hogares en un gran porcentaje en las mujeres. Entonces, ¿se contemplarán regímenes especiales para las mujeres amas de casa que tengan que hacer teletrabajo? Otros de los temas que también van a tratarse es hasta dónde la empresa también podrá dar una cobertura de los servicios que se usan desde casa mientras se teletrabaja. Esto es, por ejemplo, la conexión a un Wi-Fi, también lo que es la corriente eléctrica. Algunos hasta piensan, respecto a los pedidos de los gremios, es si se les va a poder otorgar todos los elementos para trabajar a los trabajadores. Léase sillón, computadora. Además de eso, hay un tema muy importante que es el derecho a la desconexión. Algo que se ha visto bastante desdibujado durante la pandemia, precisamente por esto de que en el hecho de que uno cree que el trabajador está en casa todo el tiempo, está disponible todo el tiempo. Y no es así. De esto habla la diputada María Rosa Martínez. La pandemia ha puesto en teletrabajo a una enorme cantidad de trabajadores, bueno, al Congreso mismo. Claro. El área de modernización del Congreso ha tenido que trabajar mucho para que todas las tareas de las comisiones y las tareas legislativas cada vez con más precisión tengan que estar teletrabajadas por los trabajadores del Congreso. Y seguramente muchas empresas, muchas empresas que venían planteándose casi un tiempo de trabajo en el domicilio y un tiempo en la empresa, lo han tomado como una necesidad frente a la cuarentena a nivel de la Argentina y a nivel mundial. Yo digo que hay un nuevo derecho a legislar, que es el derecho a la desconexión, porque en casi todos los proyectos se plantea como una necesidad. Y después me parece que es un dispositivo que en los casos en que se vuelva a la normalidad tiene que contar con la conformidad del trabajador y además genera unas nuevas condiciones que en algún caso benefician a las empresas en términos de ahorros de algunos costos, pero que sin ninguna duda tienen que preservar derechos, como el derecho a la sindicalización, por ejemplo, y el derecho a igualdad de condiciones de los trabajadores de la empresa que estén trabajando en el domicilio de la empresa. Me parece que hay muchos proyectos en el Congreso, muchos de ellos tienen que ver con la Corriente Federal de los Trabajadores, el Sindicato de Bancarios, nuestra presidenta de comisión, que es Vanessa Sisley, la diputada Vanessa Sisley, el diputado Walter Correa y una serie de proyectos que se han presentado, y lo que se va a hacer el día martes en el Congreso es una reunión medio plenaria de la comisión con un montón de actores relevantes, desde el ministro de Trabajo hasta referentes de las centrales de trabajadores, de la CGT, de las 2 CTA. Nos parece que esto es muy importante. Bueno, cambiamos de tema. Nos vamos a escuchar a la diputada Mara Brauer. Ella estuvo también en Punto Género y conversó sobre algo que preocupa bastante, que son las denuncias que han recibido de estudiantes de todo el país por situaciones de base de violencia, situaciones en las que no se respeta la ley, situaciones que realmente merecen ser escuchadas por la boca de la propia diputada. La verdad que las denuncias que hemos recibido, bueno, yo primero me entero por la nota que vos hiciste en Página 12, después por las redes sociales, y a partir de que presentamos el proyecto nos empezaron a llamar de todo el país. Inclusive recibí una llamada de una exalumna de Alemania, donde claramente lo que denuncian es violaciones a los derechos humanos, violaciones a nuestra Constitución y a las leyes que rigen la educación en Argentina. En Argentina la Constitución dice claramente, en Argentina hay libertad de culto, libertad de enseñar y de aprender. Eso lo dice el artículo 14, pero el artículo 31 dice que los derechos en Argentina no son absolutos, se rigen por la Constitución y por las leyes vigentes.
Y Argentina suscribió los pactos internacionales. En la Argentina no puede haber violencia física hacia los chicos. Hay denuncias de violencia física. En Argentina se deben respetar la ley de educación sexual integral. Ellos alegan que el artículo 5, famoso de la Ley de Educación Sexual Integral, prevé que cada establecimiento privado, confesional, adecúa los contenidos a su ideario institucional. ¿Eso, digamos, les da ese paraguas para decir cualquier cosa? No. La ley es clara. Vos tenés los lineamientos curriculares obligatorios. La primera definición en Argentina, la educación es pública, de gestión estatal o de gestión privada. Por lo tanto, los títulos, las habilitaciones y los lineamientos curriculares las da el Estado y hay que cumplir con las reglas del Estado. Entonces, si los lineamientos curriculares obligatorios de la educación sexual integral dicen que hay que enseñar los métodos anticonceptivos, hay que enseñar los métodos anticonceptivos. ¿Qué significa adecuar con el ideario? Vos tenés que enseñar los métodos anticonceptivos y decirle al chico, estos son los métodos anticonceptivos, pero mi ideario te recomienda, no como método anticonceptivo, sino como conducta de vida, la abstinencia. Claro, eso lo podés hacer. Uno de los manuales, claro, decía que no servía el preservativo para prevenir el VIH. No podés hacer. Y no podés decirle a un chico que es un enfermo porque es homosexual, ni podés dejar que los compañeros le peguen porque una chica es machona, ¿sí? Vos lo que sí podés es recomendar conductas. Eso sí se puede hacer. Interesante reflexión de la diputada Mara Brauer, que encabeza un proyecto de resolución que le da potestad a los poderes provinciales de poder intervenir en los contenidos de las escuelas FASTA de todo el país. Estamos a unos días de lo que fue el 13J, el día histórico en el que Diputados dio media sanción al proyecto de IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo. Un día que quedó marcado en la memoria de todo el país, por supuesto, y que se recordó ahora, a 2 años, con muchas dudas, muchas inquietudes de qué pasa con ese proyecto. ¿Va a volver al recinto? ¿En qué quedamos? ¿La pandemia qué es lo que suspende y qué es lo que no? ¿Qué es lo urgente en cuanto a la salud de las mujeres? Y estamos en comunicación con la diputada Gabriela Cerruti del Frente de Todos. Diputada, buenas tardes, gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por llamarme. Diputada, recién... Estamos efectivamente... Sí, te escuchaba. Sí, usted me estaba contestando. No, te escuchaba recién cuando decías que efectivamente estamos en el aniversario de esa noche, que fue una victoria, ¿no? Que fue un triunfo, porque muchas veces nos pasa que como no terminamos con la sanción en el Senado, desconocemos o no asumimos como triunfo lo que sucedió esa noche, que fue después de muchísimos años de lucha de las mujeres, del movimiento de mujeres, de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, la primera vez que logramos que se tratara largamente en comisión, que se debatiera públicamente, que se debatiera en el recinto y ganar. Esa fue la noche, esa madrugada en donde eterna. La marea verde en la calle, esa noche eterna y esa madrugada que yo creo que los triunfos y las victorias hacen fuerte a una generación. Y ese fue un gran triunfo de la generación de las pibas en la calle. Me parece que tenemos que cuidarlo como lo que fue, como ese triunfo, porque ahí es donde nos vamos a parar para seguir dando el debate y para avanzar con el debate. Vos decías bien que estamos en un momento difícil, inesperado, o sea, nadie esperaba que estuviéramos en el 2020 con esta pandemia, con el mundo parado, no solo la Argentina, con este replanteo sobre formas y modelos económicos, sobre formas y modelos comunitarios. Entonces nosotros sabemos las mujeres bien sabemos que las prioridades son prioridades en cada momento. Obviamente la salud de la mujer y la decisión de la mujer sobre su cuerpo es una prioridad siempre. Lo que tenemos son tiempos legislativos, digamos, para dar ese debate, y me parece, y además tiene que ver con las formas también. Nosotros no podríamos dar ese debate en el tipo de sesiones mixtas
las que estamos teniendo en este momento, porque, bueno, implica ¿sabes lo que un debate anoche, un poco digamos, más ¿no? que requiere de la presencia. Más profundo, escuchar las intervenciones del otro. Hay votos que se dieron vuelta esa misma noche. Yo creo que todo eso seguramente va a volver a suceder y entonces tenemos que preparar mucho ese debate. Ahora, el proyecto no solo está impulsado por la campaña, no solo está impulsado por las mismas compañeras y compañeros que siempre lo hemos impulsado, sino que además esta vez también el presidente de la Nación anunció que estaba enviando el proyecto al Congreso en el discurso inaugural, así que esto va a suceder pronto, Diputada, va a suceder apenas. ¿Y usted cree que con esto que me comentaba, que es un debate que, dado por lo reñido que puede llegar a ser, más que nada en el Senado, ¿no? En la Cámara de Diputados aparentemente podría llegar a tener una situación con luz verde, como la vez pasada, pero ¿cree que llegaría este año? Porque si bien la pandemia nos está permitiendo trabajar de manera telemática, sobre todo a ustedes los legisladores, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que todo llegue a la normalidad para recién poder tratarlo? No, yo creo que no, creo que seguramente va a haber tiempos legislativos. Nosotros tenemos muchos proyectos muy importantes que tratar ahora en el Congreso. Digo, está el impuesto, el impuesto que no es un impuesto, que es un gravamen por única vez a las grandes fortunas. Está el tema de Vicentín que va a llegar próximamente, que sin duda son temas muy, muy profundos y que requieren muchísimo debate y que se van a dar. Nosotros estamos dando, lo que tiene la ley de interrupción voluntaria del embarazo es que es un debate que no para nunca y que se da en todos los terrenos. Claro. Aún durante la pandemia nosotros hemos seguido dando este debate, construyendo, si querés de alguna manera, una visión común sobre el tema para que efectivamente cuando llegue tal vez el debate en el Congreso, en el Senado, en diputados sea más sencillo esta vez. Primero porque siempre tiene otro peso cuando un proyecto de ley es enviado desde el Poder Ejecutivo y esto no le resta mérito a la lucha de la campaña impulsándolo todos estos años. Lo único que decimos es a esa lucha se suma ahora que es una decisión del Ejecutivo y eso hace que tengamos muchas más posibilidades de que salga. Pero además que estamos viendo en este contexto de pandemia que estamos viviendo, cómo una vez más somos las mujeres las más atravesadas por las situaciones difíciles. De hecho, diputada, está trabajando de manera plenaria la Comisión de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad. Imagino que este tema estará en estos encuentros. Ya se realizó uno de 4, se viene el segundo y supongo que estará en la agenda de las prioridades, ¿no? Está en la agenda de las prioridades. La diputada Macha, que preside la comisión, es una de las impulsoras del proyecto desde siempre, así que estamos trabajando mucho en eso, sumándole además a esta agenda, la agenda que tenemos que atravesar en este momento, que es la agenda de cuidados, de cómo una vez más todo el peso del tema de cuidados recae sobre las mujeres, y la agenda de la violencia de género, de la violencia machista, que también hemos visto cómo en pandemia ha sido brutal y creciente. Para nosotras es una decisión, o sea, va a salir, va a ser ley, no tenemos duda de eso. Hemos esperado tantos años que la verdad es que continuar la lucha de otras maneras, como lo estamos haciendo en este momento, sabiendo que tenemos que esperar unos meses más porque hay otras prioridades, y que no sé si prioridad es la palabra para decirlo, ¿no? Digamos, otras urgencias, si querés. Claro. Prioridad es una prioridad, la ley del aborto legal, seguro y gratuito es una de nuestras prioridades. Lo que estamos resolviendo en este momento son urgencias que tienen que ver con el día a día, en una situación absolutamente, con la pandemia, y en una situación absolutamente inesperada, y que también tiene que ver con cuidar a todas, a todos, a todes, y sobre todo a las mujeres, que son quienes más sufren en este momento. Diputada, le agradezco su tiempo, muchísimas gracias por instruirnos. Por favor. Y bueno, estaremos atentos a ver qué pasa con este tema. Un placer dialogar con ustedes. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Muy bien. Nosotros nos metemos con el tema de la agenda parlamentaria, a ver qué pasa, porque estamos empezando la semana y recién lo adelantábamos, ¿no? Hoy, a las 3 de la tarde, legislación del trabajo, una reunión informativa de la que van a participar referentes sindicales, va a venir el titular de la CGT, de la CTA, y van a poder estar participando sobre el tema teletrabajo, la regularización de ese tema. Martes, también, 4 de la tarde, comisión de la ley 27.541, que es el artículo 55-56, es la bicameral encargada de actualizar el índice de haberes jubilatorios, que se dijo que hasta diciembre será por decreto. Bueno, van a estar conversando de ese tema. Seguimos a las 6 de la tarde, también del martes.
La Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal será una reunión constitutiva. Y luego a las 7 de la tarde, la Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, constitutiva también. ¿Tenemos más agenda? Sí, miércoles 17, 3 de la tarde. La Comisión de Legislación del Trabajo, en su segunda instancia, mañana recibirá a representantes del Poder Ejecutivo. Vendrá, al menos está convocado, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Luego, 3 de la tarde también del jueves, Comisión Conjunta de Legislación Penal y de Mujeres y de Diversidad. Este es el segundo encuentro de 4. Y bueno, participará la ministra de Mujeres. Nos vamos al viernes 19 a las 11 de la mañana, rapidísima la agenda. Comisión de Comunicaciones e Informática. Habrá una conferencia internacional sobre la conectividad post-pandemia y habrá invitados latinoamericanos. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Nos despedimos y sigan en DTV, el periodismo en el Congreso.